a los simpatizantes de los partidos del PRI y del PAN que ese voto lo jalaran hacia el proyecto de él, que es el que va arriba a las encuestas. No por eso se va a dar una alianza. Bravo Mena, fue criticado, pero al final de cuentas yo creo que es válido el que se le estén dirigiendo esta petición a la militancia y a los simpatizantes. Al final son ciudadanos, son ellos los que deciden estas elecciones. Pero Bravo Mena lo criticó y con razón, ahí Luis Felipe tiene razón, le dice a Alejandro Encinas, es inmoral que salgas a decirle a los ciudadanos, vengan y voten panistas, priistas y ciudadanos de todos lados por mí, voto útil, vamos a ganarle al PRI, cuando justamente eso es lo que le proponía el PAN y Luis Felipe Bravo a Encinas, solo que Encinas, en atención a su jefe Andrés Manuel López Obrador, nunca quiso negociar ni un ápice y nunca se salió de ahí. Aquí el gran perdedor de la elección del Estado de México, debo decirlo, el gran perdedor de la elección del Estado de México el próximo 3 de julio va a ser Andrés Manuel López Obrador, que si te fijas, Carlos, ha desaparecido en las últimas semanas del mapa en el Estado de México, después de estar convertido en un jefe de campaña, en un activista municipio por municipio. Al principio, de repente cuando ve los números y dice esto no va a ganar, Alejandro no dio, se hace un lado y desaparece. El gran perdedor en la elección del 3 de julio va a ser Andrés Manuel López Obrador. Bravo Mena ya había perdido, ya había jugado antes, ya también es la segunda vez, igual que Anaya. O sea, al PAN le ha faltado buscar nuevos cuadros, siguen siendo los mismos. En contrapartida de ser el gran perdedor, se consideraba el gran ganador. No, el PRI será el gran ganador. Si hubiera Encinas ganado, Andrés Manuel hubiera dado un gran paso rumbo a su proyecto del 2012. Pero si es el gran perdedor, López Obrador, consecuentemente hubiera sido el gran ganador. Sí, estoy de acuerdo. Y estaba en ese escenario. Se estaba jugando eso. Bien. No lo es, perdón, no lo es todo el Estado de México. O sea, están pensando que, o se está manejando como si el Estado de México es definitivo para las elecciones del mismo. O sea, no, es parte, es solamente una parte de un todo. No es definitivo, no es una derrota de Andrés Manuel López Obrador. Aquí había una tendencia muy fuerte, y que lo vuelvo a repetir, en donde se manejaba unas alianzas antinatura entre Acción Nacional y PRD, que muchos no estábamos de acuerdo, pero bueno, al final estaban obteniendo resultados. Las alianzas son buenas, sí, efectivamente, para ganar elecciones en un momento dado, no para hacer gobierno. Y yo creo que hay coherencia, efectivamente, en el que no se haya aceptado una alianza con Acción Nacional para ir en este proceso. Pero el que se le haga un llamado a los militantes, a los simpatizantes, es un llamado a la ciudadanía. No se le está pidiendo a los dirigentes que se incorporen al proyecto, se le está hablando a la ciudadanía. Tal vez si Encinas estuviera invitando a Bravo Mena, sería otra cosa, pero esa es la ciudadanía la que se está dirigiendo. No va a ser una derrota de Andrés Manuel, esto simplemente va a ser un paso más que se dé. No, el Estado de México no lo es todo. El proyecto de izquierda va más allá. No se trata de una sola gobernatura, no se trata de presidencias municipales. El proyecto de izquierda es más grande que esto. Entonces, el chiste es sí sacar un buen resultado, y ese buen resultado va a ser ganar en la elección del Estado de México. En caso que no se diera, definitivamente no es ninguna derrota para nadie. Aquí tenemos dos aspirantes fuertes en el PRD, que es López Obrador y Marcelo Ebrard. Ningún otro partido puede ofrecer ahorita estas dos opciones. Al decir Iván que no es una derrota de López Obrador, ya está reconociendo tácitamente que va a perder el 3 de julio Encinas. En caso que se diera así. Está diciendo también que no era congruente la alianza porque era hasta antinatura. El año pasado fueron alianzas en todos lados. Habría que siempre... Nosotros estamos en México, esto del sistema de partidos, el sistema electoral es nuevo en relación relativamente. Tenemos poco tiempo a comparación de otros países. Se tiene que seguir experimentando, se tienen que seguir haciendo este tipo de combinaciones. Vendrán otras más adelante. Aquí habría que hacer esa prueba de ver qué pasaba con una coalición PAN-PRD. Era necesario.
vemos los resultados, los tenemos, ya podremos valorarlos y saber si en elecciones futuras le entramos de la misma forma o no. Pero era un ejercicio que se tenía que llevar a cabo. Bien, se ha comentado mucho sobre la situación de lo que se ha venido generando en estos últimos días, meses, de una andanada política. Se comenta desde la Presidencia de la República, instrumentada por Felipe Calderón, en el sentido de mantener una actitud de, pues sin duda se embona en el contexto electoral de combate hacia el PRI, de tratarlo de replegar. Esto que se comenta ha sido manejado a través de una amenaza que se ha estado manteniendo allí a algunos exgobernadores, de que van a ser encarcelados, de que van a ser detenidos bajo diferentes argumentos, y por supuesto, bueno, pues el escenario que se ha dado con el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, en el sentido de que se habla de un enriquecimiento inexplicable. De ahí de que ha sido muy insistente los comentaristas nacionales en el sentido de hablar de que esta elección va a ser arreglada en términos de acuerdos políticos. ¿Qué hay de eso? Pues el PAN es el que ha estado en ese tema. Este es un análisis que hacen algunos columnistas, analistas políticos, pero la realidad es que el presidente ha expresado en diferentes foros lo que es una realidad, la verdad, lo que dijo, que él vivió la represión del 68. Eso no es agredir a nadie, simplemente es decir la verdad. Ahora estamos en un país de instituciones donde afortunadamente hay una división de poderes, que a un liderazgo importante, expresidente municipal, se le puso a disposición de un juez, y el juez consideró que no había elementos para dictarle el auto de formal prisión y lo puso en libertad, y el Ministerio Público, por cierto, apeló a esa decisión. Pues nos habla de que estamos en un país que en los estados, por cierto, no se vive, como es el caso de Durango, donde hay una real y auténtica división de poderes. Entonces el Ministerio Público, que depende del Ejecutivo, pues a su juicio existen los elementos para Bien, esto sería hablando de algunos casos en particular, pero de manera general se habla de todo esto, de toda esta situación, de esta actitud que está llevando a cabo Felipe Calderón. No, nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que el presidente de la República, en su función de jefe de Estado, está gobernando para todos sin distingos, y que es más, los estados más beneficiados, como es el caso de Durango, pues ahí están las inversiones del gobierno federal. Si eso fuera, pues privilegiaba el gasto en los gobiernos panistas. Se habla incluso de una manipulación del gasto. Felipe Calderón está convertido en el jefe de campaña del PAN. Está actuando más como jefe de campaña de su partido que como jefe de Estado. Sí hay una estrategia con clara intención electoral. Moreira, Hank, los exgobernadores que por ahí se señalan, todo esto no es sino una andanada de desesperación, porque están viendo que por un lado el PRI se sigue posicionando en la sociedad y sigue ganando elecciones, y el PAN no logra todavía tener a un candidato fuerte que pueda despuntar y que pueda competirle al PRI o al PRD, que curiosamente con Andrés Manuel o con Marcelo ya tienen una más o menos definición, y en el PAN andan todavía como 6 o 7 a los que el presidente mandó prácticamente a hacer campaña, hasta violentando horarios y labores, y hasta con la duda de si con los recursos públicos. Y bueno, sí es una estrategia del presidente de la República, por supuesto, y sin embargo, a pesar de esa estrategia, el PRI ha aguantado y el PRI va a ganar la elección. Bueno, eso recuerdo la elección del 2006, en donde ellos aseguraban recuperar la presidencia de la República, y todavía más en el 2000, pues esa actitud soberbia, sobrada, les llevó al PRI a perder con
la presidencia de la República. Bueno, esta es una actitud de todos los partidos, nadie puede decir que ya ganó, pero en lo esencial, en lo que se estaba comentando. Lo esencial es que cuando, me parece contradictorio, porque cuando viene el presidente de la República aquí a Durango, la última visita, pues el gobernador le expresó su amplio reconocimiento, su gratitud por el apoyo a Durango, y entonces ese es esto fue en el ámbito del crimen organizado. No lo dice él, yo lo estoy diciendo a título personal. Pero lo dice él en calidad de primer priista del Estado, ¿no? En coincidencias. A ver, sí, entonces se quedó en el pasado, siguen hablando de Tlatelolco, hombre, por eso perdió el PRI la presidencia, por errores de sus gobernantes, lo reconocemos. ¿Cuántos muertos ha habido en esta guerra fallida de Calderón? Muchos más que en Tlatelolco, ni siquiera deberían hablar de las muertes ni de esas represiones, porque esta ha sido una represión orquestada desde el gobierno. Esta es también una represión a los ciudadanos que ya no pueden salir ni a las calles. Eso es una mentira, y tácitamente aquí Enrique Benítez está defendiendo entonces a los grupos del crimen organizado. No, claro, porque entonces no, yo no he dicho eso. Pues, entonces en lo absoluto, pues, somos los primeros en apoyar al presidente en su lucha, pero no en la forma en que lo ha hecho. ¿Cuántos muertos van, Juan Carlos? Sí, por más de 40. ¿Cuántos hubo en Tlatelolco? Sí, pero eso no los ha provocado el gobierno, ni los ha ejecutado el Estado. Han sido, la mayoría de los casos ya está documentado. ¿Y cómo te explicas aquí en Durango los más de 250 cadáveres que se han encontrado, por cierto, en el gobierno de Ismael? Porque son cuando era gobernador Ismael, pero no hay déjame terminar. ¿Sí? Porque son, la mayoría de los casos está documentado, son ejecuciones entre diferentes bandas, grupos, carteles que se están disputando la plaza. El presidente de la República ha enfrentado al crimen organizado como ningún presidente lo había hecho, reconocido por propios y extraños. Pero esa es una mentira que se diga que el gobierno federal ha matado, como lo acabas de insinuar, a 40,000 gentes. ¿No? Ha provocado que esa guerra, con una mala estrategia, aunque sea entre delincuentes, haya arrojado unos 40,000 muertos. Bien, por razones de tiempo. Por razones de tiempo. Moreira ha desaparecido del escenario político a raíz de que Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI, está viviendo en Nayarit, está ocupado de la elección, anda en el territorio, no está desaparecido, anda chambeando, a lo mejor en los medios se bajó, ciertamente no va a dar lugar a que lo sigan golpeando con un tema que, bueno, en todo caso que se desahogue en los medios conducentes, en los tribunales. Yo terminaría por razones de tiempo. No lo digo yo, Juan Carlos, lo dice un prominente panista, Vicente Fox. Vicente Fox acaba de decir, el PRI va a ganar el 3 de julio sin duda las elecciones, y está dando un gran paso, y seguramente el PRI tiene las grandes posibilidades de ganar en 2012 la presidencia de la República. No lo dice Enrique Benítez, lo dice Vicente Fox. Dice que existe una posibilidad. Léelo y casi lo está afirmando que el PRI va a ganar. Vicente Fox conocen las frases de Vicente Fox. Entonces está mal. No pasado. Considero que no hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Vicente Fox es Vicente. Pues fue presidente de México, el de la transición. Por desgracia. El que les agradecemos de los pinos, pero no está nada escrito. Creo que nos perdimos con el tema del Estado de México, ¿verdad? No, estuvo interesante. Ese es el tema central del que veníamos a discutir, justamente las elecciones. Y qué bueno, esto es lo que desea la ciudadanía, que se platique, como si se estuviera en un café. El pasado, el PRI está en el presente y en el futuro. Entonces, aquí la situación es que justamente esto es lo que les queremos llevar. El pasado autoritario, el pasado... Es un nuevo PRI, no te preocupes. El chango viejo no hace maravilla. Como somos viejos, bueno, tú y yo somos de esta generación ya. No, bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Se termina el tiempo, ojalá tengamos oportunidad de alguna forma. Veremos la posibilidad de, antes del próximo 3 de julio, poder estar nuevamente con un panel de importancia, sobre todo, bueno, pues en este escenario que, pues como siempre, hasta el último empiezan a salir las cosas importantes. Les agradecemos que nos hayan acompañado, y antes de despedirnos les invitamos a que vean El Hueso en el